Tenki Honsun Ubey Binafile. Quiere decir en lengua garífuna, gracias a todos esta mañana. Es un gran honor para Honduras tener la oportunidad de organizar esta conferencia y así poder mostrar a ustedes, los presentes, la gran riqueza cultural de la cultura garífuna en Honduras. Antes que nada, deseo agradecer a Lila, especialmente al embajador Giorgio Malfatti y Montepreto, secretario general, a Simonetta Cavalieri, directora general, a Esperanza Anzola, que es la encargada de la comunicación, por toda la valiosa colaboración en la realización de este proyecto, ya que sin su apoyo nada de esto hubiera sido posible. A la periodista hondureña Patricia Inestrosa por presentarnos el proyecto, todo inició a partir de ella, y por toda la colaboración a lo largo de la organización de este evento. Doy también la bienvenida a Edward Manrique Lambert, percusionista garífuna, que nos apoya con sus ritmos percusionistas y nos visita desde Florencia. Le agradezco infinitamente su disponibilidad por participar en este evento. También no podía faltar mi agradecimiento al músico colombiano Álvaro Apertúa por demostrarnos una vez más su amor hacia Honduras y hacia nuestra música. Deseo también dar una especial bienvenida a todos nuestros invitados presentes, cuya presencia y participación es vital para el éxito de este evento. El tema que hoy nos reúne es la cultura garífuna. Los garífunas son un grupo étnico hondureño descendiente de africanos, caribes y arahuacos. Ellos solo representan el 4% de la población hondureña, pero esta comunidad, proveniente de la isla de San Vicente, ha dejado una huella indeleble en nuestra historia cultural desde su arribo a la hermosa isla de Roatán, en nuestras costas caribeñas. Su folclore está plasmado en su vasta y exquisita gastronomía, en su propio dialecto, en los vivos colores de sus vestimentas, pero sobre todo en su música, la cual nace de ritmos fúnebres hasta convertirse en el ritmo emblemático de Honduras, que es la punta, y llegando a alcanzar un éxito mundial. La punta para nosotros los hondureños es lo que la cumbia es para los colombianos, el merengue para los dominicanos y la salsa para los cubanos. ¿Y quién mejor que nuestro apreciado cantautor y maestro Guillermo Anderson, nuestro embajador cultural de Honduras, quien con su estilo musical, influenciado por los ritmos garífunas, nos acompañará transportándonos en este intenso y largo viaje de este fascinante género musical, la punta. Por último, nos honra sobremanera la presencia de la embajadora de nuestra hermana República de Guatemala, Stephanie Hochsteters, presidenta de Lila, a quien cedo la palabra. Gracias, Giselle. Bienvenidos a todos. Como ella bien mencionó, primero estoy acá por ser presidenta de Lila para darles la bienvenida, para que sientan que esta casa es la casa que nos sirve a todos los latinoamericanos de Italia para presentar talento como el que vamos a ver hoy, pero porque también es una ventana para conocer más la cultura de los países latinoamericanos acá en Italia. Sin duda lo que nos une, lo que nos trae hoy a Lila es tal vez un poquito el amor por la música, otro poquito el amor por Honduras. A mí me complace mucho estar acá hoy porque yo antes de venir a Italia era embajadora en Honduras. Así que supe de Guillermo Anderson, estando en Honduras, lo vine a conocer a Roma, lo cual son los destinos de la vida que causan, que resultan ser simpáticos. Pero es cierto que la cultura garífuna, de lo que él nos va a hablar hoy, Guatemala tiene una mínima parte, tiene una población muy pequeña de cultura garífuna que efectivamente está pegada a Honduras y que es
tiene tradiciones muy particulares que a veces no se conocen mucho. En Honduras se conoce mucho más. Y qué bueno que Guillermo logre hacer lo que le han encomendado, de alguna manera ser embajador de su país en el mundo y de la cultura, para que se conozca un poquito más y difunda a través de su talento, porque en realidad ha sido su formación y el éxito que ha tenido, que le abre aún más las ventanas que puede alrededor del mundo para promocionar su país y para darlo a conocer. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a Guillermo y me da mucho gusto que esté con nosotros. Gracias y muy buenos días. Yo me llamo Guillermo Anderson y soy artista, soy cantautor. Fundamentalmente soy un cantautor, compositor, hago guitarra, trabajo mucho con ritmos garífunas. Y vaya, estar aquí frente a un público sin una guitarra me genera una crisis de identidad seria, pero soy además investigador de muchas de las músicas de mi país, además de investigar la historia de la música garífuna, he investigado otras músicas y hoy voy a presentar un poco la historia de la música garífuna. A mí me interesan mucho los viajes que hacen los géneros musicales. Yo creo que todos los géneros musicales, para que los escuchemos como los escuchamos ahora, como escuchamos el son, como escuchamos el tango, como escuchamos la música Tex-Mex, todos estos géneros han realizado un viaje a través del tiempo, a través de la política, a través del exilio. Los instrumentos han viajado muchas veces desde distancias muy largas para encontrarse, a veces por accidente, a veces por historias de amor, a veces para que suenen como los escuchamos hoy en día. Todos han atravesado una historia. Entonces a mí me interesa mucho el ADN histórico de los géneros musicales, porque cuando estudiamos la historia de cómo los géneros musicales llegaron a sonar así, nos ilustramos muchísimo sobre la historia de nuestros países. En el caso de Latinoamérica nos ilustramos muchísimo sobre la historia, la cultura, los pueblos tradicionales, el encuentro con África en este caso. Entonces voy a hacer un viaje sobre este ritmo que se llama la punta, de dónde viene, por qué, cuál es la historia del pueblo que hace la punta, por qué, sus razones religiosas, rituales, y cómo un ritmo que es tradicionalmente un ritual, ha sido tradicionalmente un ritual funeral, va convirtiéndose a través de la historia del exilio y finalmente del marketing, ¿no? en un éxito que fue un éxito mundial, en un momento como que se dieron estos paquetes de la canción y el bailecito, como la Macarena, como la lambada y todo eso, cómo llega de ser un ritmo muy tradicional a convertirse en estos fenómenos de marketing, y luego reflexionar sobre qué es lo que ocurre cuando un ritmo sale del contexto muy cultural a ser tocado por músicos, por gente, por medios que no tienen mucho que ver con la cultura original. Entonces, nuestro viaje... Nuestro viaje va a cubrir primero esta zona, esta de aquí, que es lo que se llamó el Caribe. Nos vamos a ubicar aquí. Este es el norte de Venezuela, ¿verdad? El norte de Sudamérica. Aquí comienzan las islas menores del Caribe, que hacen este como arco que va a dar a Cuba, y Honduras está aquí, a su izquierda. Entonces vamos a contar un poco la historia en esta es nuestra área de
de acción, digamos, en nuestra área histórica. La historia, inevitablemente para contar la historia del ritmo punta tenemos que contar un poco la historia del pueblo garífuna. La historia del pueblo garífuna comienza aquí en el norte de Sudamérica, en esta zona del norte de Venezuela, cercana a las Islas Menores, a las Antillas Menores. De esta zona surgen los caribes. Los caribes fueron una cultura, un pueblo hegemónico, eran una especie de imperialistas, imperialistas antes de la colonia, un poco después de la colonia también, que solían hacer excursiones con el cambio de las estrellas, y todas las estrellas indicaban que era un momento de salir, y solían hacer la guerra contra los pueblos que habitaban las islas menores y las islas mayores del Caribe. Entonces, los caribes eran un pueblo del que se ha hablado mucho, un pueblo guerrero. Se dice que la palabra caníbal viene de la palabra caribe, porque se sabía que los caribes comían carne humana. Sin embargo, no comían carne humana en el sentido de alimentarse de carne humana, sino que era un ritual después de la guerra donde se comía carne humana para de los prisioneros o de los enemigos que mataban, de manera ritual, para tener que eso les daba un cierto poder sobre sus enemigos. Entonces, cada tanto salían los caribes a invadir y a conquistar los pueblos de las Antillas Menores y Mayores, y así fueron haciendo ellos de un reino. Este es el espacio que trabajaron y que fueron conquistando los caribes. Desde las Islas Menores, toda esta zona aquí era la zona de las Islas Menores del pueblo arahuaco, otro pueblo original de América. Entonces, los caribes salen en algún momento y conquistan a los arahuacos en la isla de San Vicente, que es la isla de las islas más cercanas aquí a la costa del norte de Venezuela. Y esta es la isla de San Vicente. Aquí comienza a tomar lugar un poco la historia del pueblo garífuna. Aquí vivían tranquilamente los arahuacos. Los arahuacos, un pueblo bastante pacífico. Es importante ver la geografía de la isla. Es una de las islas más montañosas de las Antillas Menores, de manera que a las potencias, a Francia, Alemania, Holanda, que eran los que estaban interesados en ese momento en el Caribe, no les servía mucho porque la isla no se prestaba para sembrar algodón, para sembrar azúcar. De manera que los arahuacos por mucho tiempo, entrada a la colonia, vivieron tranquilamente. Llegaron los caribes, los arahuacos, llegan los caribes, conquistan a los arahuacos, y por lo general los caribes llegaban y mataban a los hombres y se quedaban con las mujeres. Este hecho queda evidenciado en la lengua que hoy hablan los garífunas, donde, por ejemplo, muchas de las palabras sobre implementos del hogar, sobre los trabajos que hacían las mujeres, están en el lenguaje arahuaco, y muchas de las actividades y los nombres de herramientas para la labranza y todo están, hoy en día se sabe que son de origen caribe. Entonces el lenguaje también como prueba de algo de lo que acontecía históricamente. Entonces esta mezcla de arahuaco y caribe se llamó calípola, y de nuevo lo que se decía en el hogar todavía se traza al lenguaje arahuaco, y los implementos de guerra y actividades masculinas. Todavía hoy en la lengua garífuna se dice muchas de las palabras caribes. Entonces,
Los arahuacos y los caribes es el primer encuentro hacia la formación de la cultura garífuna. En la isla de San Vicente, cercana a otras islas donde sí había actividad algodonera y azucarera, muchos esclavos de las colonias cercanas comenzaron a huir y a venirse a San Vicente, que era un lugar que no tocaban las colonias. Entonces, empezaron a haber pequeños reductos de africanos, cimarrones africanos, esclavos escapados de las otras islas, comenzaron a habitar la isla de San Vicente. Eso comenzó una relación, ¿verdad?, entre los calíponas, que es esta mezcla de caribeño con arahuaco, con los esclavos africanos, encuentros de distinto tipo, ¿verdad? Y eventualmente hubieron incursiones o casualidades más grandes. En 1635 naufragan frente a la isla de San Vicente 2 barcos que llevaban esclavos a Brasil. Los sobrevivientes llegan a la isla de San Vicente y esto genera ya una comunidad un poco más grande, y los caribes, que eran predominantes, comienzan a mezclarse y a encontrarse con los africanos. Aquí comienza una relación bastante interesante, donde los esclavos africanos sobrevivientes, la comunidad africana en la isla, comienza a adaptar muchas de las costumbres de los caribes. Entonces es un encuentro cultural donde el africano asume mucho del idioma, de las costumbres, de la agricultura, de la sobrevivencia de los caribes, y también empieza a haber una mezcla genética entre lo africano y lo indígena. Entonces, casi como que lo indígena y lo africano se va dividiendo, ¿no? O sea, y ciertas características africanas van quedando en esta cultura. Entonces empieza a gestar este encuentro de África con la cultura indígena. Y esta cultura tiene casi 100 años para empezar a mezclarse, para encontrarse sin interrupción prácticamente de las colonias, porque, como dije anteriormente, a las colonias no les interesaba la isla de San Vicente. Eventualmente, a Francia y a Inglaterra, San Vicente cobra interés estratégico en la guerra de las colonias en el Caribe, y Francia e Inglaterra comienzan a pelearse la isla. Y los ingleses logran expulsar a los franceses, pero al quedarse los ingleses en posesión de la isla, se dice que los ingleses, ¿qué vamos a hacer con este pueblo que tenemos aquí en la isla de San Vicente? Lo que ellos llamaban esclavos libres, llamaban ellos, o llamaban los negros caribes, les decían ellos. ¿Qué hacemos con este pueblo de esclavos libres? Aquí no vamos a poder convivir. Además, estos son unos guerreros, vamos a tener serios problemas. La sociedad me parece interesante, porque en estas pinturas los caribes africanos, los garífunas en ese sentido, que ya tenían su rey y todo, siempre aparecen en estas pinturas con este tipo de vestimenta y todo, pero la verdad es que a través de las relaciones, antes de que se tomaran los ingleses, ellos tenían muchos tratos con los franceses, y mucha de esta gente, mucha de la gente garífuna llegó a amasar fortunas, tenían sus siembras, hacían comercio y todo, y lograron un cierto bienestar económico. Eventualmente los ingleses deciden que van a expulsar a los garífunas, los acorralan después de una guerra. Yo estoy contando esto así, pero realmente es muchísimo más complicado, ¿verdad? Y más, uno cuenta la historia y dice, después se trasladaron a las Filipinas, ¿verdad? Pero es mucho más complicado.
estoy contando lo fundamental de esta historia. Eventualmente los ingleses expulsan a los garífunas de la isla de San Vicente y para esto ocupan 2 embarcaciones y suben a estas embarcaciones entre hombres y mujeres y niños a un número que se calcula entre 2000 y los suben a esos 2 barcos y ese es el primer viaje que hace esta música, esta cultura, de San Vicente a la isla de Roatán en Honduras, un viaje que tomó casi 2 meses. Los llevan a la isla de Roatán y los dejan en una comunidad que se llama Punta Gorda y esta es la primera comunidad garífuna en Centroamérica. De ahí, de esta isla de Roatán, comienzan ellos una relación con los españoles del fuerte de Trujillo en Honduras. Los españoles estaban asegurando su posesión de esa parte de la costa hondureña y naturalmente los garífunas, siendo enemigos naturales de los ingleses, logran una relación bastante buena con los españoles y a raíz de eso comienzan a poblar la costa de Honduras, comienzan a poblar la costa de Honduras desde un punto de Nicaragua que se llama Pearl Lagoon. Hasta ahora sabemos que es la única comunidad garífuna en Nicaragua, por toda la costa caribe de Honduras, Guatemala y Belice. Entonces toda esta zona, la mayor parte de la población garífuna se encuentra en la costa de Honduras. Hay una comunidad de Guatemala y hay 2 o 3 comunidades, hay la presencia bastante fuerte de garífuna en Belice. Entonces ya hicimos ese viaje desde la isla de San Vicente acá hasta Honduras y esto es la distribución de la población garífuna. Vamos a pasar a hablar sobre música. Esta es una cita de Doris Stone, una antropóloga y arqueóloga que estudió la cultura garífuna en los 40 y los 50. Y esto es un dato importante, que menciona que como en muchas culturas africanas, en culturas indígenas, americanas, existe un ritmo en la vida cotidiana, existe un ritmo en los trabajos cotidianos, existe un ritmo para hacer un pan, para hacer cierto tipo de pan, existe un ritmo para techar una casa, existe un ritmo para sacar una canoa del mar, existe un ritmo para sembrar, digamos, en alguna cultura se siembra con una estaca que se pone en la tierra, se abre la tierra, se tira la semilla, se da otro paso, se abre la tierra, esto va creando, si vamos viendo, va creando un ritmo, ¿no? Ese ritmo, eventualmente, a la hora de celebrar la cosecha, imagínense cómo se va a celebrar, ¿verdad? Se va a repetir el acto de cómo llegamos a ese punto. Entonces, terminamos al final de la evolución de la celebración con un baile que va a ser, ¿verdad? Y eso significa una celebración de cómo se sembró, ¿verdad? Entonces, la actividad de todos los días, el ritmo de todos los días, de la cotidianidad. En el caso de la cultura garífuna, la vida cotidiana, el trabajo, ahí se está elaborando casabe. ¿Vamos a tener casabe aquí? No, pero yuca, pero la yuca. Bueno, casabe, que es un pan que se conoce también es comida de Caribe. El casabe es comida caribe que se hace derivado de la yuca. Sí, vamos a tener. Ah, sí va a haber casabe. No, yuca. Ah, yuca, sí, vamos a probar. Sí. Bueno, entonces este es un pan que se hace de yuca y es cultura caribeña, es cultura casada, mandioca se le dice también, ¿verdad? Entonces, el hacer casabe, ¿verdad? Tiene su ritmo. El techar una casa, o sea, hay una canción para techar
para techar una casa, donde el techar tiene un ritmo y se canta, ¿verdad? Para que todo el mundo haga el mismo movimiento y se organice el trabajo. Esto se llama machuca, que es plátano comprimido, y el hacer machuca también, ¿verdad? Tiene un ritmo, de ahí puede salir canciones y todo. Entonces, en muchísimos pueblos tienen estos ritmos de la vida cotidiana que muchas veces resultan en canciones, ¿verdad? Ya vamos a llegar a la punta. Por ejemplo, entonces, hacer la machuca, por ejemplo, en distintas culturas se da lo de bajar o sacar una canoa o un barco del mar, que están todos los hombres con un lazo, ¿verdad? Tirando y todos tienen que tirar al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces hay un guía que dice entonces todo esto va generando un ritmo, una canción, y en distintas culturas hay para alar una canoa del mar, para hacer todo esto, para organizar el trabajo, la música, el ritmo ha servido mucho, y en la cultura garífuna no es nada distinto. Vamos a hablar un poco del género que nos ocupa. La punta es una de las, es la danza espiritual más importante del pueblo garífuna. La punta tradicionalmente es una danza que se hacía en misas, en funerales de cuerpo presente. La danza de la punta, generalmente en los funerales de cuerpo presente se hacía un círculo donde habían en ese círculo hombres, mujeres, hombres, mujeres, hombres, mujeres. Al centro pasaba un hombre, bailaba con distintas mujeres, cambiaba el hombre y venían otras distintas mujeres a bailar con el siguiente hombre. Es una danza, se dice que es una danza para celebrar la continuidad de la cultura, la continuidad de la raza, la continuidad de la vida. No era necesariamente un baile de alegría, como lo podemos decir, o que se hacía una gran celebración alegre para mandar. Sencillamente no sencillamente, complejamente, era un baile con contenido espiritual y religioso. Ahora, la forma de expresar el baile significaba la reproducción. Por supuesto, el marketing ahora lo ha convertido en un baile súper sensual, ¿verdad? Pero en realidad es un baile tradicionalmente hasta mucho más sutil, ¿no? O sea, hay un movimiento de caderas, casi se admira cuán sutil puede ser ese movimiento de cadera, no cuán exagerado puede ser. Como decía, es un baile religioso, y la manera de expresar esto, el baile de la punta, ya vamos a ver un video, se relaciona con muchos bailes de África Occidental que se les llama bailes de punte o bailes de nalgas. La bunde, todavía en Brasil, bunda se dice nalga, ¿no? Quiere decir nalga en Brasil. Entonces hay una relación con África de esta serie de bailes, ¿verdad? Que les llaman bailes de nalga. Entonces, y estos bailes se relacionan a una imitación del baile de apareamiento de las aves. Entonces, todos los movimientos de mano se asocian con estos bailes que imitan el baile de apareamiento de las aves. Entonces, vamos a ver aquí. Ha costado muchísimo encontrar ahora, incluso en YouTube, con toda la gente garífuna que ha subido bailes, ha sido muy difícil encontrar. Yo no pude encontrar un baile de punta celebrado en un funeral. No sé si es porque no se permite, pero se baila ahora en las aldeas, se baila como celebrando el baile, como divertimiento, pero es muy difícil encontrar ahora el baile bailado en el sentido muy tradicional del asunto. Por eso este video les puede dar una idea del movimiento, de la cadera del juego, y que ustedes puedan asociar esto a esos bailes africanos a lo que se ha asociado.
una cosa exagerada, ¿verdad? Es un movimiento casi sutil y se trata más bien en las mujeres quién puede hacerlo más sutilmente y puede mover las caderas con versatilidad. Por ejemplo, esto no es, digamos, en el sentido muy tradicional, no se acostumbra que vayan todas mujeres juntas. Ya vamos a ver a un hombre, el hombre sí exagera un poco más el movimiento. Bueno, eso de levantar es como lo que hacen con las alas, como por eso se relacionan esos bailes del apareamiento de las aves. Ahora sí ven varias mujeres bailando con un hombre. Bueno, se vuelve como hipnótico a veces. Bueno, entonces, esa es la punta tradicional. Este es otro baile que es un repasón de dos o tres rituales garífunas. El chancunú o guanaragua es una danza que se dice que los garífunas aprendieron a los creoles, se aprendió a los esclavos o a los trabajadores que venían de las colonias inglesas. Pues el chancunú viene de la palabra John Hanú, que es una tradición de los esclavos jamaiquinos. Entonces, los garífunas tomaron estas tradiciones, estas danzas, que hoy vemos el mismo tipo de vestimenta, lo vemos en las islas de Montserrat, en Jamaica, en todo, y lo hicieron muy de ellos, con sus tambores. Entonces, esta es una danza interesante en la cual, a diferencia de las danzas occidentales, que el bailarín reacciona a la música, en este caso es el tamborista que reacciona al bailarín. El bailarín entra y reta al tamborista a que el tamborista repita e imite lo que él está haciendo con los pies y con unos checkers que tiene en la rodilla. Entonces, entra el bailarín, el tamborista ve lo que está haciendo y lo imita, ¿verdad? Entonces es un reto, ¿verdad? Yo puedo hacer algo con las rodillas que vos no podés hacer con el tambor. Y empieza una conversación entre ustedes, y este video creo que tiene algunas, les da una idea. Y al ver la danza dentro de ese contexto, uno como que disfruta muchísimo más de la danza.
Y es casi adivinar lo que está haciendo el bailarín, para poder predecir lo que va a hacer el bailarín. O sea, entra otro bailarín y hace su propuesta al taborista. Se escucha el cheque de la rodilla con él, es lo mismo que está haciendo el bailarín, que lo está siguiendo a él. El taborista lo está siguiendo a él. Entonces, cuando la gente ve estas danzas, sabiendo esto, como que se disfruta más ese encuentro. Después hay otro baile que se llama el Humbu Humbu. Si lo escribiéramos, se escribiría así: Humbu Humbu, que es el baile de encuentro de las mujeres mayores del pueblo. Sin embargo, no se pronuncia Humbu Humbu, se pronuncia muy africanamente así, muy atrás. Se dice se dice atrás, se dice sin salir en la U. O sea, vocalmente no se dice humbu humbu, se pronuncia atrás, se dice entonces, ya lo veo de regreso a casa. Total, es el encuentro de las mujeres, las cofradías, las organizaciones de mujeres mayores del pueblo que se juntan a bailar. Se toman de las manos, se toca un ritmo bastante cadencioso, un 6x8, y están cantando, y con esas canciones, la canción de unidad de las mujeres y las señoras de los pueblos están reunidas organizadas como en cofradías, y ellas invitan a mujeres de otros pueblos a venir a bailar y tienen estos encuentros. Y es maravilloso estar en un salón donde hay así 100 mujeres de un pueblo y 100 mujeres de otro cantando al mismo tiempo con los tamboristas. Ahí, cuando salen a celebrar, dejan a los maridos abandonados totalmente, hay que vean cómo hacen, y son dos días a veces de fiesta continua de las mujeres. Es una sociedad muy matriarcal también. La parranda es un género que se toca con guitarra, se genera la primera vez que en la historia, pues, Gary Funa toma una guitarra, y es interesante que al tomar la guitarra la empieza a tocar con los mismos patrones de uno de los tambores, que es el tambor primera, que lo vamos a mostrar aquí. Bueno, vamos a pasar a este. Vamos a hablar de Ben Cayetano, un músico y pintor de diseño. Y aquí comienza un poco la historia de por qué la junta comienza a tocarse con instrumentos modernos. Ben Cayetano, un pintor y músico de diseño, está en una ceremonia un día con los ancianos de su comunidad. Estaban algunos jóvenes, y a la hora de que termina la reunión y van a tocar algunas canciones, los jóvenes se levantan, otros agarran los tambores y se ponen a cantar sandeces, y entonces Ben Cayetano, muy decepcionado, decide que hay que hacer algo para que los jóvenes comiencen a escuchar su tradición, comiencen a escuchar por lo menos sus ritmos. Entonces decide que va a comenzar a tocar la punta con instrumentos modernos, con guitarra eléctrica y con bajo y con batería, y arma una banda con una sesión de percusión muy fuerte, pero con bajo, con batería, y a esto le pone de nombre, que era su referencia, le pone punta rock, aunque eventualmente de rock, pues esto no llega a tener nada, solo la guitarra eléctrica. Pero era como su referencia. Él, me imagino que estaba pensando en ese momento en Carlos Santana y eso, alguna manera de volver esto más moderno para que los jóvenes les llamara la atención, y forma esta banda que se llamaba The Turtle Shell Band, la banda de la caparazón de tortuga. Esto fue en 1978, y él comienza a hacer unas grabaciones en una emisora que era muy potente en la costa caribeña, que se llamaba Radio Belice. Radio Belice la escuchábamos todos en la costa, era una especie de radio protegida de la BBC de Londres. Entonces, en
en la costa todos escuchábamos Radio Belice a la hora que venían los huracanes o a la hora de escuchar reportajes internacionales. Radio Belice tuvo una influencia grandísima en toda la costa caribeña de Centroamérica. Después comienzan los grupos que tocaban, los grupos de la costa, que eran grupos no garífunas, con el éxito que empieza a tener esto de la punta rock. Los grupos mestizos comienzan a integrar a garífunas, a músicos garífunas en sus secciones de percusión especialmente y de baile. Entonces sucede que los dueños, por ejemplo, de este grupo, que era de la ciudad de La Ceiba, donde han salido muchos, ahí es donde vivo yo, y de ahí han salido muchos grupos musicales importantes, empezó a traer músicos garífunas para enseñar a los músicos mestizos cómo hacer este ritmo. Y a mí me resulta interesante cómo un ritmo ¿verdad? Tradicional va eventualmente en qué se va convirtiendo cuando empiezan a tocar gente que no tiene esa relación cultural tan profunda, ¿verdad? con un ritmo. Y así comienza. Ubalá, el primer músico garífuna en Honduras, que se integra a un grupo que esos grupos tocaban merengue, salsa, antes no tocaban punta, entonces no había un antecedente de esta música orquestada, digamos, no había un antecedente de que este ritmo se le pusiera bajo, se le pusiera arreglos de vientos, de piano. Entonces fue ocurriendo algo interesante con este ritmo. Lo que predominaba en ese momento era el ritmo soca en los 70 y los 80. El ritmo soca era esencialmente un calipso acelerado con un bombo electrónico que fue acelerado por un señor, por un músico que se llamaba Shorty, de la isla de Montserrat. Shorty decidió que quería acelerar el calipso haciendo algo parecido a Ben Cayetano para que los jóvenes se acercaran más al calipso. Aceleró el ritmo, le puso un bombo eléctrico y dijo que le estaba sacando el alma al calipso. Decía, taking the soul of calypso. Estaba mostrando el alma del calipso, the soul of calypso. Entonces, las dos primeras letras de esos dos géneros, soul y calipso, le puso soca. Entonces, por eso se llama el ritmo, por eso se llama soca, porque se llama Shorty quería decir que era el soul of calypso. Entonces, los Roland, este grupo de La Ceiba, comienza a integrar un poco a la punta, y aquello empiezan a integrar unas bailarinas, y por eso los grupos mestizos ya empiezan a integrar unas bailarinas, le ponen marketing, empiezan a interpretar lo que se llama punta. En realidad se baila con los pies, no podían ser más planos los pies en ese baile, porque las mujeres digamos, avanzan con los dedos del pie hacia adelante en la danza, nos levantan. En los grupos mestizos empiezan a bailar las pobres muchachas con las puntas de los pies. Entonces aquello empiezan a bailarlo literalmente. Y entonces la punta comienza a aparecer disfrazada de soca, porque no querían confundir tanto de una vez a los bailarines, los dueños de las orquestas. Entonces doy una idea como en los finales de los 70, este grupo, los Roland de La Ceiba, mayormente mestizo, comienza a integrar la percusión de punta en canciones de soca. Esto les da una idea.
primer garífuna en esta banda. Y ahí es donde empieza a aparecer un tambor garífuna. Entonces estos son como los primeros intentos, ¿verdad? De ponerle y que empiezan a entrar en el marketing, empiezan a aparecer en la televisión en Miami, y finalmente pues, las bandas no garífunas que empiezan a tocar este ritmo, y llega finalmente, aparece como toda esta era de la lambada, del marketing, cuando fue la otra salió la Macarena, que era este paquete de la cancioncita con el baile, ¿verdad? Entonces un grupo de inversionistas decide que la punta se presta muchísimo para este experimento de la canción con el bailecito, y un productor hondureño consigue unos inversionistas, surge una canción de un compositor garífuna que se dice Beliceño, que compone esta canción que se llama Sopa de Caracol. El Sopa de Caracol es un éxito local increíble, y lo empiezan a grabar muchísimos grupos, tanto en Belice como en Honduras. Entonces se decide que esta va a ser la canción que el marketing va a lanzar con ese paquete de la canción y el bailecito. Y se escoge Sopa de Caracol y se empieza a audicionar, o sea, qué versión de Sopa de Caracol. Y esa parte es interesante, porque el mercadeo no quiere algo que sea demasiado étnico, digamos, no quiere algo que sea demasiado... Entonces, escuchaba una versión y dice, no, esta solo es en garífuna, eso no puede pegar. O esta tiene demasiada percusión de verdad, o sea, esta tiene demasiada percusión real, digamos, esto suena demasiado como que estamos en la comunidad garífuna o que estamos en un ritual, esto no. Entonces empiezan a escoger, y este grupo, la Banda Blanca, era un grupo muy profesional, tenía un historial discográfico ya en Honduras, un grupo muy disciplinado, y ellos tenían una versión bastante ingenua de la punta. Incluso la versión de ellos no estaba grabada con instrumentos de verdad, estaba grabada en un secuenciador. Lo único de verdad que hay en esa grabación es una tumbadora que está grabada ahí. Entonces la canción sugiere una punta, pero cualquiera que la escuche con oído antropológico, musicológico, no va a encontrar mayores características de ese ritmo tradicional ahí. Pero el mercadeo decide que lo que quiere es algo que lo vamos a llamar punta, que va a sugerir la punta, pero que un colombiano le escuche y lo baile un poco como cumbia, que un puertorriqueño le escuche y suene, le resulte familiar, que un dominicano le escuche y no le suene tan raro. O sea, entonces es interesante como el mercadeo decide, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces empieza, el mercadeo diluye los géneros musicales, diluye la esencia, porque eso es lo que va a vender, ¿verdad? Eso es lo que va a funcionar. Y en el caso de la Banda Blanca, muy acertadamente, ¿verdad? Escogen esta banda interesantemente, no sonaba un solo tambor garífuna, no había un integrante garífuna en su grupo, irónicamente se llama la Banda Blanca también. Surge esto, comienza a tener muchísimo éxito, por supuesto recibe muchísimas críticas de la comunidad garífuna al comienzo, que eso era un irrespeto a su cultura, a un ritual importantísimo a su cultura, que era pues desecrar en su cultura, que eso no era punta, que la Banda Blanca, el grupo sencillamente era un grupo trabajador de ese momento, ¿no? Que se gana su vida. Ellos tenían esa grabación, esa versión que ellos hacían. Entonces no fue algo que ellos decidieron, ¿no? Vamos a
a diluir aquí la punta y vamos a desecrar la cultura. Sencillamente era una versión que esta banda luchadora había hecho y a ellos los escogió el marketing para lanzar la punta. La punta sale al mundo, yo creo que van a reconocer esta canción, ahora se la voy a poner, con Sopa de Caracol. Y el éxito es tal que resulta interesante que a un país tan desconocido como el nuestro, una canción que se llama Sopa de Caracol, escrita por un garífuna, es la que pone al país en el mapa mundial nos pone en ese momento. La referencia más grande de mi país es la sopa de caracol. O sea, la podemos mencionar en Checoslovaquia, se pueden mencionar en los países del este, y resulta interesante y maravilloso que sea una canción y sea el referente más grande que hay de mi país en el mundo. Entonces eso llega a tener un cierto poder, y si empezamos a balancear, ¿verdad?, el hecho de que culturalmente la canción no tuvo nada que ver, o por lo menos haciendo un análisis musicológico, no tiene mucho que ver con la punta en ese sentido, por lo menos menciona la punta, y eso genera un interés grandísimo dentro del país, a los mismos hondureños, sobre una cultura que hasta ese momento era realmente desconocida. Entonces los hondureños comienzan a averiguar qué es la punta, cómo es la música garífuna, y resulta un gran interés mediático en la cultura garífuna, y eso termina también poniendo a la misma cultura garífuna en un lugar más importante en la sociedad hondureña, y también resulta en elevar de alguna forma la autoestima del mismo pueblo garífuna, ¿verdad?, que comienza todo un nuevo momento de orgullo por su cultura y por el hecho, como dijo nuestra cónsul, de que este 4% de la población tiene un ritmo y una cultura tan fuerte que resulta el ritmo, que su ritmo tradicional resulta el ritmo emblemático de nuestro país. Entonces, vamos a ver qué sucede con el marketing y con Miami y con las disqueras después de todo ese viaje. Entonces, son sentimientos mezclados, ¿verdad? Watawinegi konsu, watawinegi guanaga, watawinegi konsu, watawinegi guanaga. Si tú quieres bailar sopa de caracol, hey, watanegi konsu, upi pati, yupi pati, luli rami guanaga, upe, upe, watanegi konsu, luli rami guanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar sopa de caracol, hey, watanegi konsu, luli rami guanaga. Yo lo que quiero con esto es que vemos esto y quiero que pensemos en todo el viaje que hemos hecho desde los Caribes, la isla de San Vicente, los Arahuacos,
las luchas de la colonia, los ingleses, los franceses, el exilio, el sufrimiento quizá en este viaje a la isla de Roatán y todo lo que acontece, ¿verdad? Las tradiciones, todo este viaje que hemos hecho, llegamos de alguna manera a esto. No estoy sugiriendo ni planteando nada, solo me resulta interesante recordar este viaje que hemos hecho. Y este es un ejemplo, o sea, muy posible encontremos este mismo viaje en la música Tex-Mex, muy posible encontremos viajes similares con el tango, con la cumbia, con el merengue, y eso nos lleva a muchas reflexiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hoy escuchamos, los géneros que hoy escuchamos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo sonaron antes? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el viaje que hicieron todos esos otros géneros? A mí me interesa que la gente piense en ese sentido, que todos los otros géneros que nosotros tomamos y escuchamos en el radio y todo, hicieron un viaje, ¿verdad? A través del exilio, a través de accidentes, a través de historias de amor, a través y pensar en ese sentido cuando ya escuchemos mencionar los nombres de otros géneros. Y eso me lleva finalmente a ciertas reflexiones sobre la música tradicional en general. Bueno, primero, ¿qué es la música tradicional? ¿Verdad? ¿Qué termina siendo la música tradicional? Y en mi pensar, en mi filosofar, de todas estas investigaciones y cosas que he hecho, se va dando cuenta uno, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo preguntar, no hay nada más mexicano, hablando de, por supuesto, un indígena mexicano me diría que no. No hay nada más mexicano que un mariachi. México, mariachi. Entonces, me dicen ahora, viendo esta foto, qué es lo azteca o lo indígena de un mariachi, ¿verdad? El traje militares europeos, el violín, de Alemania, el bajo y la vihuela, hispanoárabe, y no digamos las trompetas. ¿Qué es entonces el nombre? Mariachi, viene de mariage en francés. Son los músicos que tocaban en las bodas, de mariage, ni el nombre es mexicano. Entonces decir, bueno, ¿qué es lo mexicano de un mariachi? Entonces, si empezamos a pensar en los viajes que hace la música, que hacen los géneros, llego a pensar, uno llega a reflexionar, porque esto, curiosamente, yo hice algo parecido a esta conferencia en Colombia, escuchando la música del Pacífico colombiano. Coincidí con un festival en Colombia y estaba escuchando a los jóvenes del Pacífico, de zonas aisladas del Pacífico, donde alguien estaba haciendo un taller con música electrónica, y los chicos en estos pueblos estaban haciendo música tradicional con secuencias y computadoras, a niños de del Pacífico colombiano, y seguía sonando bastante colombiano, seguía sonando cercano a su ritmo. Entonces, bueno, ¿qué es lo tradicional, lo azteca, lo esencial de eso? O sea, tiene que ser algo que trasciende las trompetas, algo que trasciende la guitarra, algo que trasciende los violines. Es una manera, es una actitud ante el mundo, es una manera de ver el mundo, es una manera que es mucho más profundo que la tecnología, ¿no? Es una visión que pueda tener un pueblo sobre la vida, el amor, el sexo, el odio, la sobrevivencia. Es una esencia que se mueve a través de una línea del tiempo, y en esa línea del tiempo se va apropiando de tecnologías que le van ayudando. O sea,
va a utilizar esa manera fundamental, profunda de expresarse, va moviéndose a través del tiempo y va adquiriendo tecnologías, a veces por accidentes, a veces porque a alguien se le ocurre que podría sonar mejor su música, y entonces se va apropiando de violines, se va apropiando de trompetas, pero hay algo muchísimo más profundo que las trompetas, que los violines y que las vihuelas. Una manera de ver el mundo muy particular, una esencia muy particular que pueden tener los pueblos para expresarse. Y va sucediendo así, pero con las trompetas, por ejemplo, dicen que se incorporaron en los años 30 con la radio, que fueron a grabar, no sé qué orquesta fue a grabar, y los violines no sonaban muy bien a la hora de transmitir por radio, entonces mandaron a llevar unos trompetistas para que hicieran las partes de los violines, y ahí fueron quedando las trompetas en los mariachis. Entonces, ¿cómo aparece, digamos, la música Tex-Mex? Que no nos imaginamos la música Tex-Mex sin los acordeones. ¿Cómo aparecen estos acordeones? Y eso no es música Tex-Mex, sino tiene acordeones. Los mineros polacos que llegaron a trabajar en el norte de México, a trabajar las minas del norte de México, llegaron los mineros polacos. De ahí que la música Tex-Mex suena medio ranchera, pero también suena medio a polka, y los acordeones y todo, y esa maravillosa manera que tenemos los latinoamericanos de agarrar, de tomar los instrumentos y volverlos muy, muy, muy nuestros. Todos estos géneros tienen su historia. La historia de la música de Tex-Mex debe ser maravillosa. El hecho de que el merengue, que antes era tocado solo con guitarra y tambor, aparece en los marinos, en los puertos, en los burdeles y los bares de Dominicana, y resulta que el acordeón puede sonar en uno de esos bares, muchísimo más en esos bares bulliciosos de la Dominicana, y se termina incorporando maravillosamente el acordeón a los ritmos africanos. Todos estos géneros tienen una historia, y hoy les conté yo la historia de uno de los géneros, todo lo que implica, y lo que yo pues quiero es que a través de la historia de este ritmo que surge de mi país, surge de la isla de San Vicente, ustedes también puedan pensar de otra manera cuando escuchen que alguien dice tango, cumbia, merengue, salsa. Muchas gracias. Mucho gusto que tengan una referencia. Usted va a entrar este tambor, se llama el tambor primera. Estamos suplantando un tambor bajo que se llama tambor segunda, que queda la base con este cajón. Después entra una clave y después entra la maraca. Esta es la base. Ahora entra